Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu, tu washan hat karau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayuu para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshi wa kana washa chik tu yare wa kwai ka spura nine hana wa tu yare stanik kuma tu EPSI Anas Wayuu spura tu antiran wenshwai viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naraira yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Wayuu spui kana horu ta ya tawaka spura nine hana wa ya Tudiaray, Washa Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunayananya Nanguaya, antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru, tu putuhan hat karau so semana katu. La EPS indígena Anas Wayuu cuenta con 9 casas de paso en Nazaret, Uribia, Maicao, Riohacha, San Juan del Cesar, Valledupar, Barranquilla, Bogotá y Bucaramanga. Son viviendas para reposo y o para facilitar el acceso a los diferentes niveles y atención en salud de manera adecuada y oportuna de los afiliados que necesitan recibir los servicios de salud en una ciudad diferente a su ciudad de origen. Hablemos de este beneficio. Watamar no puxo. Anaya otsolo sa hapa gente puts que solo ta hora que gente puts. Otam si tu yo to constante EPSI ka Anas Wayuu. So que kat yo to investigte poros que piam emerare. Te pitch sap kat Anas Wayuu. Spura hanena Wayuu kana ruata suburi no maer naya spure rehera. Punarut kahene. Naya ota intensa osna nakari en estonte EPS que chaya Nazarre, Uribia, Maico, Riohacha, San Juan del Cesar, Valledupar, Barranquilla, Bogotá, Tamusia, Bucaramanga. Tu, when pitch up na pulpo neme rai, es nasa o intente reger wata kanot que se penepio whenever na ku. Sop na tu, chawasha en kachik mauria, te sanas que te casa sapa que te PSI que Anas Wayuu. ¿Cuáles son los beneficios para los afiliados de Anas Wayuu al tener las casas de paso en las ciudades que mencionamos? Para hat casa kira holu so panatu beach kariro te emeralika. Kas Wayuu Anas sapa que te emeralika namu wana Wayuu munkanu unure non teresena y mejotia ersha. Mi nombre es Zulima Iguarán, soy la guía bilingüe de la EPS Anas Wayuu en la ciudad de Bogotá. Mi función principal es ser un apoyo para los pacientes remitidos de la EPS Anas Wayuu de alto costo desde La Guajira hasta la ciudad de Bogotá. Una de mis funciones principales como guía bilingüe es estar pendiente de asignarle las citas en la especialidad que requiera cada paciente. Cuando se remite una persona Wayuu que no entienden ni hablan el español, es mi responsabilidad hacerles el acompañamiento desde el momento en que llegan en sus citas médicas para servirles de traductora o de intermediaria entre el médico y el paciente o viceversa. Hacerles todo el acompañamiento durante su tratamiento y su estadía en la ciudad de Bogotá para que ellos se sientan acompañados al ver una persona pues que se vista como ellos, que hable como ellos, pues que se sientan tranquilos por esa parte, porque no es fácil cambiar el hábitat a una ciudad tan grande como lo es Bogotá. Entonces de pronto ellos consiguiendo una persona que habla en su propio dialecto y siente como si fuera parte de ellos, mejor dicho, ellos encuentran un pedacito de ellos aquí en esta ciudad tan grande. Otra de mis funciones es realizar trámites que requiera la EPS, trámites de
documentos o algo ante cualquier entidad. Contamos actualmente con 2 albergues, Jesús Misericordioso y Lupita, y tenemos esas 2 casas dispuestas para los pacientes, pues para que lo ocupen temporalmente mientras cumplen sus citas médicas o en caso tal su tratamiento. En esas casas de paso se le brindan alimento, dormida y se les garantiza como la tranquilidad, se les garantiza paz, se les garantiza estar bien, que se sientan como si fuera su casa, que nunca va a ser lo mismo, pero como si fuera su casa. Anoto para hatka asha iso na hoto te casa de pasca en tanaria sulimi guaran te que guía y asma EPS anas wayu ya suru bota tan que ya prakari hana wayu kana ruana vernaku en arrit nanten suru senaria anas wayu so na te rehere kohutska si wahire nante otam si ya meska sabne rinta es ne wayu sha rinta namai na wayu kan nanta payamanya tarat senai anashi naishi pahete monakat namai Hamen isali na chikari hunai kiasha stainama tarat shina tama yo stainama otataka chikirwane werskuta haihaka namai otam site chontakat tari huna kariru namai wane wernaku stainama wane piemoso shiaka tachasika wotas nai sulu ai mahanaya kana waraita kanama akari hakan wane wernaku na yushi asito hakan chamanya chiru testahan kat erhera kat namana akanari huna kanairu maka kanaya ya te kasas sapakat empresa kat namai tachaha kuwai panapureros na yanta ya piamas temichi akaria para hana Jesús Misericordioso tamsilupita na pura no wayu ante kana chawun pehe wahirhe pura sai na tente ai na kanama na choy otanaya kaniyam wotam tarat chinaya kami aitan este emerare kana pura pura to inten kuwai pawanepi. ¿Sabías que la violencia intrafamiliar es entendida como toda acción u omisión entre los miembros de la familia que perjudique el bienestar, la integridad física, psicológica o la libertad y el derecho al pleno desarrollo? La EPS indígena Anas Guayú te invita a que no te quedes callado y ayudemos a colocar fin a la violencia intrafamiliar. Te hautsanai kasara hanai hero handamu otakari oron wayu spiaro he teramsika sutanakai tsari karon wayu spiaro he ayu iskiro nastuma ayu istapa astuma manka nohorde saina te PSI kanas wayu ke pas chiki no kokton hiya kan hiya yu kan manka hamor hiya tuma wa manka hiya hanari manka ta hanari red kapa por her hanai. También nos hablaron de su trabajo, las guías de las casas de paso, Estela y Camares. Escuchemos. Anu ene potska na toma na hieyo ayatakan sma EPS yana soyu na kanari kan guía na equipo kan wayu kan iru yahuru te pichka emerari ka Estela o tamsi Camanes. Yo soy Estela, propietaria de la Casa de Paso de Anas Guayú. Trabajo con la empresa hace 10 años. Aquí recibimos con mucho cariño a los pacientes. Soy de La Guajira. Vienen pacientes, niños, adultos, mayores. Y pues todos los recibimos con cariño, con afecto. Son enfermos. Muchas veces me ha tocado ayudarlos a salir de esa crisis cuando le dicen que tienen una enfermedad, que son oncológicos. Muchas quieren devolverse. Yo soy trabajadora social. Ahí hago mi trabajo, los ayudo a que salgan de eso, que se hagan las terapias. Buenos días, mi nombre es Nayelis Pinedo, soy la coordinadora del Hogar de Paso Camanes aquí en la ciudad de Barranquilla. Mi labor como coordinadora es recibir a los usuarios para que se sientan cómodos, hablarles, recibirlos o brindarles hospedaje a ellos para que se sienten en casa, así como las guiadoras que siempre vienen a hablar con ellos. Aquí le hablamos en Guayunaiki para que se sientan en su comunidad, para que no se sientan solos. Ellos vienen trasladados por cuestiones de su familia, porque están enfermos, no es porque ellos quieren estar aquí. Entonces, para que no se sientan solos y a uno le toca tratarlos con amor.
Tanaria Estela, Taya Yatas que su corro te pitch que teneme raricana yushan que no anaswayu, Ayatas te poro y te huyes na yaguas ma anaswayu, Senai ahupa tanawayu, Sehene kana wahire, na yushi kan te pitch wayu moreu, wayu tayo, Otanairo, Wapais matala te wainama, main huri mahu hainai, nain washa hainama, so panate aitaka hayaka namai, Oter, Onicas Mushi Kanamais, Kamis Kuna Chik, Tayuri. Mulai uskan namai asha shiwa nama me pimaya mushiwa wa unir insulut na kuat paka purhotain hat kan namai wane wer na ku anu sanai kwane tanali na yeli taya na yeli pinedo taya kornya ora kesulutu emerari ka dia waranki na pono wayu kanairu skamai wai mahinaya ka keire wai anai hanai na wash hai nama sepuch kat wapente emera wa kanamai tenekain kat wane wer na ku sanai loton tentu wa kuat paka nei pahe sanai ayat hanai naya anai Senain tarata intenais ma na wane na kus mana push o tamsi no na push capital usi asha shi wainama skahamai shawai rekitis nai hamama wakut patarata wainama wane na ku. La tuberculosis es una enfermedad que se transmite cuando las personas enferman, expulsan bacterias al aire, afectando a las personas que se encuentran cerca. Afecta principalmente a los pulmones. Recuerda, si tienes tos con sangre o flema y expectoración por más de 15 días, acude a tu médico. Un mensaje de la EPS indígena Anasguayú. Tuanuru kamuso inamunakat terra o antes nai han wayu ekai kohuran o no utpa wane ekai anai o tush nai terra autos ayu musian pana nososo o tamsi yarara chiwayu ekai no neheto isha o tamsi kouran ko numo isen poro kai harari mo isen ono rut kamatir herpa suru meter herre peheka ne hipi. Ahora dialogamos con las personas que han estado en las casas de paso recibiendo este beneficio. Horu asha no espan wayu chahate arena se pesure casa de paso hamai sanai ki sopna hamai skuaipa hona atashi kan nek pahena kan wane wernaku. Mi nombre es Medalina, soy la acompañante de Leoneris, es hija de mi hermana, la que está aquí con ella por ahora, por el momento, y pido a mi Dios que me dé tantas vidas para estar aquí con ella, tantos días, no sé, tengo esperanza de que salgamos rápido de aquí. Por el momento me estoy quedando aquí en el hogar de paso, y gracias a Anasguayú, que me ayudó, que me ha brindado todo su cariño, y así como la niña hijos del hospital, Universidad del Norte, nos estamos quedando ahí hasta allá. Está bien, antes sí, estaba en toallita y eso, y ahora por el momento, gracias a Dios, está bien, le hicieron unos estudios, salió bien, súper bien. Estamos esperando un solo resultado que nos llega hoy, y estoy esperando, tengo fe en Dios que salgamos todo bien. En un momento ahora estamos bien, y ella está bien, la atienden bien, le dan sus pañales, su pañito húmedo, su cremita, y gracias a Anasguayú que estuvo ahí apoyándome de todo eso, y ahora aquí me dan mi comida, mi almuerzo, mi desayuno, mi cena, y me brindan su cariño aquí. Y la pediatra doctora Alvis, que vaya a visitarnos, me da razón de la niña, que está bien, sí, que todo estable bien, ella está súper bien, esperamos eso, hay que tener fe también. Y ahora nos estamos más contentas ahora con estas visitas que estamos recibiendo. Aquí vino Isho de Anasguayú, nos vino a visitar aquí, y la cardenal de salud de nosotros, gracias a ellos estamos aquí, cada día nos estamos contentas con eso. Tanaria Medalia. Taya que tsamaha dai Leoneli es chone tawara mosoto chahatka warrankis maunesuar. Muy maya nasia hetaya tarates madka sain que tsumita chunto no mareu ana intente hinto chowata kai kahamun ya kahapulo kakuat pawanepi. Ya erwai suru temerari kana shiwaya tarat shiwai smahoto hapune wamun ya abshuana lutsmui anaswayu. Sauskari hewaya snespushot que sai hakar wamun ya tayu se hinto tamahat que chasuru tupistatka Universitario del Norte Manaka. O tamsi wane oiresku te pitch kariru o tintutka che reshi anas wape analo no mareius kamai as pusho te kasa enikatska anas mochi erhash kai smanshika anahan tuane oiresku te kasa enikatsa sna anaisku pamushi doctor erhash kai shimauria kamai anashi wa selhans kas pusho te kasa haka wa minte haka santo uko sulutu bitatka esi apne wa hapuru sna akari hikatimoy apwa wape analo tsanas wayu o te sos pusho te tawa na pusho na etashi kan smakan wane oiresku mosanak te
sumahat kat buena ayuis Leonel Senori Mauria. Amaya Caleu, de Kika Marisol, mi nombre es Libella González, de Chehualmay Coge, Villa Paraguachón, kilómetro 83. Nano de ella, de Hogar de Paz, Caeca Estela. Y ella, Ana Shanchihuaya, Estela Kamane Shanchi y Kai Shantachon Pura. Gracias a Dios que estoy bien con mi hija. Tengo un año aquí con mi hija. Es un milagro de Dios. Sí, hace como 5 meses que lo operaron por un tumor en el cerebro. Gracias a Nahuayú, ustedes y Damoy. Y el señor Ega, gracias a veces me da plata. Maya Caleo, Danani Andreina Uriana. Y Chewa de los rancheri Arigua, por la vía de 83, Paraguachón. Bueno, de aquí ya estamos de Hualaca porque ya que ayuis y ya que tenemos más ya que te acompañan. Y ya naste, te sientes bien, te bien, te sientes bien, me antes de Hualaca ya. Y gracias a Dios tú estás seguro en que bueno, es Guayacan Guayucan, pues yo te gasto. Y talat te más día. ¿Y por qué? Porque Guacorro le dan a Guayacan Guayucan, Guacana, que Guayuan Guay. Y Anashi, gracias a Dios. Ya, más. Ayuy si te da Hualaca, ya tu mod suchir, ya maleo hasta acá, o gente opera, o gente en que, y hay en quimioterapia, y anas, tata para que ne ya tía, ana pucho, ya maleo hasta acá. Muchas gracias a Reinaldo y Puana por su traducción en Guayunaiki y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, por estar conectados con el programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerden, juntos gestionamos salud. Anaya Otsihoro, Sauhapit Mendaputch, Suntawala Ketaputch, Otatio, Tocoston TPS y Anas Guayú. Mujer can win pe origan puhe origan apacani, Anaya Otsauria, Otensaw Shiatan TPS, Suru Epnari, no uno y na RGN Chicken whenever Nakua. Anaya Otsau, Hapin Hoshimoima, Talat Shiwahima, Sotohan, Hiakan Otawayakan, Acha, Hirashuakua, Paspurana.